Cuando pensamos en las momias del antiguo Egipto, imaginamos rostros serenos, faraones con máscaras de oro puro, descansando en paz, rodeados de tesoros, esperando tranquilamente su viaje al más allá. La momificación era un arte sagrado, diseñado para dar paz eterna. Pero a finales del siglo XIX, los arqueólogos entraron en un escondite secreto de momias reales en Deir el-Bahari y encontraron algo que les heló la sangre. Dentro de un ataúd de madera de cedro, sin nombre ni inscripciones, no había un faraón en paz. Había un cadáver, atado de manos y pies. No estaba envuelto en lino fino, sino en piel de oveja, un animal considerado impuro por los antiguos egipcios. Y lo más aterrador de todo, su rostro no estaba sereno. Su boca estaba abierta de par en par. Sus músculos faciales estaban contraídos en lo que parecía una agonía insoportable. Estaba congelado, para toda la eternidad, en un grito de terror absoluto. Los arqueólogos lo llamaron el hombre E. El mundo entero la conoció como la momia que grita. Durante más de un siglo, nadie supo quién era este hombre, ni qué crimen tan atroz había cometido para ser castigado con semejante brutalidad, negándole su nombre y su entrada al paraíso. Para resolver el misterio de la momia que grita, tenemos que viajar más de 3000 años en el pasado, al reinado del último gran faraón del Imperio Nuevo, Ramsés III. Y debemos adentrarnos en el lugar más secreto, lujoso y letal del mundo antiguo, el harén real. El año es 1155 a.C. Ramsés III lleva más de 3 décadas en el trono. Es un dios viviente, el hombre más poderoso de la tierra. Ha salvado a Egipto de invasiones extranjeras masivas y ha construido templos gigantescos. Pero detrás de las paredes doradas del palacio, el imperio se está desmoronando. Las arcas del Estado están vacías por culpa de las guerras constantes. La corrupción reina entre los funcionarios. Por primera vez en la historia de la humanidad, los constructores de tumbas del Valle de los Reyes, al no recibir su pago en grano y cerveza, han tirado sus herramientas al suelo y se han negado a trabajar. Es la primera huelga laboral documentada de la historia. El faraón está envejeciendo, y en el antiguo Egipto, cuando el faraón muestra debilidad, los buitres empiezan a volar en círculos. El mayor peligro para Ramsés no venía de los ejércitos extranjeros, sino de su propia casa, específicamente de su harén. El harén no era solo un lugar de placer, era una institución política formidable. Allí vivían las esposas secundarias del faraón, sus hijos y una red enorme de sirvientes, guardias y burócratas. Y dentro de ese nido de víboras, una de las esposas secundarias de Ramsés, la reina Ti, tomó una decisión fatal. Tigi sabía que cuando Ramsés muriera, el trono pasaría al hijo de la gran esposa real, el príncipe heredero legítimo. Pero Tigi quería que la corona fuera para su propio hijo, un joven llamado Pentáuer. Para lograrlo, el faraón debía morir antes de tiempo. Así nació la conspiración del harén. Lo que hace fascinante a esta historia es que no es una leyenda. Lo sabemos con lujo de detalles, porque los antiguos escribas documentaron el juicio en un papiro que ha sobrevivido hasta nuestros días, el famoso Papiro Judicial de Turín. Este documento nos cuenta cómo la reina Tigi tejió una red de traición asombrosa. Reclutó a generales del ejército, a sacerdotes, al jefe de la cámara del faraón e incluso al copero real, el hombre encargado de probar la bebida del rey. Los conspiradores usaron todo el arsenal disponible en la antigüedad. Sobornaron a los guardias, hicieron contrabando de mensajes secretos fuera del palacio usando a las concubinas. El papiro incluso relata cómo los sacerdotes traidores robaron un libro de magia secreto de la biblioteca real para crear muñecos de cera vudú y pociones para debilitar la mente de los guardias personales de Ramsés. El plan era perfecto. Durante la celebración anual del Festival de Opet, cuando la corte estuviera distraída con los festejos y el vino corriera como agua, los asesinos atacarían al dios viviente en sus propios aposentos. Y lo hicieron. El golpe se ejecutó. Pero aquí es donde el papiro judicial de Turín se vuelve frustrantemente silencioso sobre un detalle crucial. Nos dice que los conspiradores fueron descubiertos. Nos detalla los castigos de docenas de traidores, a quienes se les cortó la nariz y las orejas o se les obligó a suicidarse. Sin embargo, el papiro nunca dice explícitamente si lograron matar a Ramsés III. En los textos oficiales posteriores, Ramsés es tratado como si hubiera muerto de viejo. La historia oficial egipcia nunca admitiría que un dios viviente pudiera ser asesinado por simples mortales. Durante 3 milenios, el destino final de Ramsés III fue uno de los mayores casos sin resolver de la arqueología, hasta que, en el año 2012, la ciencia forense del siglo XXI decidió interrogar a la momia del faraón.
Un equipo de científicos liderado por el famoso egiptólogo Zahi Hawass llevó la momia de Ramsés III a un hospital en El Cairo y la introdujo en un escáner de tomografía computarizada, un TAC. Durante décadas, los egiptólogos habían examinado el cuerpo de Ramsés sin notar nada extraño, porque los embalsamadores habían envuelto su cuello con gruesas capas de lino, cubiertas por un espeso collar de resina endurecida. Retirar ese collar habría destruido la momia. Pero los rayos X modernos pueden ver a través del tiempo. Cuando las imágenes en 3 dimensiones aparecieron en los monitores de los científicos, la sala se quedó en silencio. Debajo del lino y la resina, la garganta de Ramsés III estaba completamente destrozada. Alguien, armado con una daga extremadamente afilada, le había cortado el cuello desde atrás. El corte era tan profundo y brutal que había seccionado la tráquea, el esófago y los vasos sanguíneos principales, llegando casi hasta la columna vertebral. La muerte fue instantánea. Pero el escáner reveló algo más macabro. Escondido dentro de la inmensa herida abierta en el cuello, los embalsamadores habían introducido un amuleto del ojo de Horus, un símbolo mágico de curación, en un intento desesperado de que la herida sanara en la otra vida. Ramsés III no murió de viejo. Fue brutalmente degollado en su propia habitación. Además, un estudio posterior reveló que al faraón le faltaba el dedo gordo del pie izquierdo, y el hueso mostraba marcas de haber sido cortado por un hacha o una espada pesada. Esto dibujó la escena del crimen con una claridad aterradora. Ramsés fue atacado por al menos 2 personas a la vez. Mientras uno lo atacaba de frente con un hacha pesada, otro se acercó por la espalda con un cuchillo y le cortó la garganta. La conspiración del harén había sido un éxito sangriento. Pero si el faraón fue asesinado, ¿qué pasó con el príncipe Pentauer, el joven por el cual se derramó toda esta sangre? Volvamos al inicio de nuestra historia, a la momia que grita. Aquel cuerpo envuelto en piel de oveja impura, sin nombre, con el rostro desfigurado por el dolor. Durante la misma investigación del año 2012, los científicos extrajeron muestras de ADN de los huesos de Ramsés III y del hueso de la cadera de la momia que grita. Los resultados de laboratorio confirmaron las sospechas más oscuras. Compartían el mismo cromosoma Y, eran padre e hijo. La momia que grita era, sin lugar a dudas, el príncipe traidor Pentauer. El papiro de Turín nos cuenta que, aunque Ramsés murió en el ataque, el heredero legítimo sobrevivió y tomó el control del imperio. La conspiración fracasó en su objetivo final. El nuevo faraón organizó un tribunal despiadado. Al descubrir que su propio hermanastro estaba detrás del asesinato de su padre, el castigo debía ser peor que la simple muerte física. Debía ser una condena espiritual eterna. A Pentauer se le concedió el privilegio de suicidarse para evitar la ejecución pública. El análisis de sus pulmones mostró que probablemente murió ahorcado. Pero la venganza del nuevo faraón ocurrió en la sala de embalsamamiento. A Pentauer no le sacaron los órganos internos para preservarlo. No lo envolvieron en lino. Lo ataron, le dejaron la boca abierta para que su alma no pudiera comer ni beber en el más allá, y lo envolvieron en piel de oveja, asegurándose de que los dioses del inframundo lo consideraran sucio e indigno. Al borrar su nombre de su sarcófago, lo borraron de la existencia. Para los egipcios, decir el nombre de un muerto era hacerlo vivir de nuevo. Sin nombre, el príncipe Pentauer fue arrojado al olvido total. La historia de la conspiración del harén es un recordatorio de que, bajo la majestuosidad de las pirámides y la aparente tranquilidad de las máscaras de oro, el antiguo Egipto era un mundo de hombres y mujeres de carne y hueso, impulsados por las mismas ambiciones, celos y brutalidad que existen hoy en día. La momia que grita no fue víctima de una maldición mágica, fue víctima de un juego de tronos que salió terriblemente mal. Su grito ahogado en el tiempo es el precio eterno de intentar matar a un dios.